Y ya estamos grabando en el podcast de Jaime Ferraro con Santiago Armesilla, que es politólogo, ¿no? Así le llaman también a cuando uno estudia ciencias políticas en España, Santiago, y economista. Y Sí, pues muchas gracias, ¿no?, por estar aquí. En medio de una circunstancia muy particular política peruana que estábamos conversando un ratito con Santiago, poniéndonos al día, ya lo conversaremos un poquito más adelante. Yo quería conversar contigo porque me parece muy interesante lo que estás representando en las redes, porque también es un creador de contenido audiovisual. Tiene un canal bastante popular en YouTube para quienes no lo siguen todavía. Y a mí me parece muy interesante la posición que representas, Santiago. El otro día estaba viendo una conversación entre Diego Rusarín, que ha grabado contigo también, y con Roxana Kramer, que es un personaje muy interesante, y hablaban sobre la falta de autocrítica al discurso de izquierda en las redes. Y me parecía bien interesante. Yo siento que hay diferentes personajes que hoy en día están analizando los pensamientos de izquierda, pero no desde un discurso, digamos, no sé si reducirlo a woke, pero más un discurso de redes, ¿no? Aunque sea irónico porque esto también va por las redes. Eh, Creo que ha habido un auge en los últimos años de personajes precisamente que desde la derecha se han dedicado a atacar las contradicciones de la izquierda y del posmodernismo, y ahora viene como una ola de quienes reivindican un poco esos pensamientos, sacándolos, creo, de las reducciones una vez más y de las y de la discusión trivial que se da a veces en el campo de las redes sociales, ¿no? ¿Tú te defines como marxista? bueno, lo primero, gracias por invitarme. Para mí es un placer y un honor estar aquí, que no te he dicho nada. Y sí, claro, soy marxista. Soy marxista-leninista, diría, y soy materialista en lo filosófico y en lo político. Digamos que mis mayores influencias a nivel de filosofía, que la filosofía pues impregna mucho la política y la economía, pues serían Marx, el filósofo español Gustavo Bueno, que para mí es el Hegel hispanoparlante. Y luego a otro nivel, pues Platón, Aristóteles, Spinoza, incluso la escolástica española, la Escuela de Salamanca, Hegel, por supuesto, y bueno, los estudios científicos, etcétera. Y un poco de todo, trato de beber un poco de todo. Felipe Martínez Marzoa es un filósofo español que cada día me fascina más, poco conocido. Y bueno, no sé cómo decirte, es una pregunta muy buena, porque yo creo que lo que hay que hacer es criticar a todo el mundo, sin excepción. A los que se dicen de izquierdas, a los que se dicen de derechas, a los que no se dicen ni de una cosa ni de la otra y a los que se dicen de las dos a la vez. Y es decir, hasta la madre superior hay que criticar. Y claro, cuando tú ejerces la crítica y la haces de una manera que intentas que sea sistemática, siguiendo un sistema filosófico concreto, pues te puedes ganar mucha gente que te siga, que te admire y luego también pues gente que no te soporte. Porque la filosofía, que yo no he estudiado filosofía formalmente, pero sí he leído mucha, pues es una disciplina muy incómoda, muy incómoda. Muy incómoda porque no surgió para hacer amigos, Ujú. no surgió para gustar a todo el mundo, surgió a mi juicio para reconstruir a partir primero de una destrucción las ideas que las personas manejan. Y muchas veces las ideas que las personas manejan son oscuras, confusas, y esto es común a todas las ideologías. Y esto es Ujú. común a gente con poder y gente que no tiene poder, a gente rica y gente no rica, a youtubers muy masivos y a gente que tiene un canal que le siguen dos. Y yo no estoy exento del error, por supuesto. Yo me puedo equivocar. Si alguien me demuestra que estoy equivocado, pues yo se lo agradezco. Pero creo que una de las cosas que faltan realmente ahora mismo en redes, porque es que las redes están hechas para el algoritmo, no para la crítica, pero creo Ujú. que si la crítica se cuela en el algoritmo, una crítica contundente, sistemática, bienvenida sea. Eso es lo que Ujú. yo trato de hacer junto con otra gente. Sí, yo creo que además existe ya una voluntad que están haciendo, más allá de la voluntad del algoritmo, que puede ser limitante, de la gente que consume estos formatos, porque si bien en los últimos 15 años se nos ha dicho siempre que en Internet la gente quiere formatos cortos y cada vez los medios están yendo más
hacia eso va apareciendo como en paralelo y como una especie de alternativa opuesta, ¿no? Estos formatos, ¿no? Que son largos y que permiten discutir ideas en extenso. Es verdad que también nos servimos de los clips para traer gente a las conversaciones más largas y ahí tal vez caemos en la reducción de ideas a conceptos que pueden ser más o menos polarizantes, pero yo sí creo que existe una voluntad de gente de ahondar en estas cosas, porque mira, justo hablabas de Gustavo Bueno y estaba viendo algunas de las exposiciones que has hecho sobre su obra, ¿no? Y sobre todo cómo dividen a la izquierda, que me parece una observación muy interesante, muy aplicable a los tiempos de hoy. Y claro, tienes a mucha gente discutiendo todas estas cosas, pero a un nivel promedio, digamos, no al nivel académico, ¿no? Y eso hace que personas que están tal vez más enteradas de los temas se hallen precisamente ahí, teniendo que revisar cosas que ya están superadas, conceptos, ¿no?, que están dejados atrás y teniendo que de alguna manera discutir cosas con interlocutores que no entienden lo que están discutiendo. Yo siento que eso ha degradado el nivel del debate en todos los temas, ¿no? O sea, porque casi todos los debates pasan por internet ahora, pero existen estas voces, como dices tú, que están dispuestas a hacerlo un poco más en extenso y están empezando a tener cada vez más atención. A mí eso me da gusto, no sé cuánto va a durar, espero que funcione un tiempo, pero me parece que es bien importante porque tanto la izquierda como la derecha, o todas las ideologías que representan, o todo lo que traen, creo que han quedado altamente degradados por ese nivel de discusión. Y es importante empezar a hacer esas divisiones. Como tú dices, si es que hay que criticar a todos, pues hay que criticar a todos. Me parece que ahí la filosofía y la comedia se acercan bastante, como decíamos. Mientras hacías la definición, te juro que me parecía que podías estar definiendo las dos cosas al mismo tiempo. Y tú, por ejemplo, haces, según la teoría de Gustavo Bueno, unas divisiones entre lo que le llaman la izquierda indefinida, ¿no? La izquierda extravagante, la izquierda divagante. Me parece bien interesante, sobre todo para el público mío que sigue este podcast, que pues suele tener gente muy ilustrada y también comediantes que somos ilustrados de manera más empírica. Si pudiéramos hacer una definición un poco de eso, ¿no? Porque me gustó mucho eso de la izquierda divagante y la izquierda extravagante. Creo que acá en el Perú podría tener aplicaciones particulares para analizar. Bueno, de lo que se trata es que tenga aplicaciones en muchos países, ¿no? Antes de contestarte a eso, yo pensando que iba a ir a tu podcast, pensaba, ahora que has hablado de la figura del comediante y la figura del filósofo, acuérdate del papel crítico que ejercía el bufón en la corte medieval. Cuidado, que normalmente el bufón era un sujeto, no digo en el caso de todos los comediantes, pero el bufón era un sujeto conservador. Porque lo único que se limitaba a hacer era decirle al rey de turno en su cara, con una mueca y de una manera estrafalaria, aquellos fallos que tenía en su gobierno. Podía incluso someterse con ello a una pena, que el rey le cayera mal y dije, pues ahora te voy a justiciar por esta broma que has hecho. Pero normalmente era un protegido del rey. Y el bufón era pues aquel que decía, señor rey, usted va desnudo, y lo hacía con gracia. Ese papel yo creo que también se ha perdido en el mundo de los comediantes, porque creo que en el mundo del humor cada vez hay más miedo para poder hacer chanza o risa de determinadas cosas. Y por lo menos eso yo lo observo en España. Es decir, hay gente que dice, no, hay que ser políticamente incorrecto a la hora de hacer humor. Y otros, no, hay que ser políticamente correcto y no criticar al que lo está pasando mal, al que es inferior. Y yo pienso, ni una cosa ni la otra. Habrá que decir la verdad de una manera particular, que es lo que ha hecho la comedia desde la etapa de los griegos, ¿no? Ajá. Y yo creo que esa cosa se ha perdido. Y yo, ya que estoy en tu podcast, invito a la gente que te escuche, que se dedica a la comedia, pues precisamente a no estar constreñidos ni por los políticamente correctos, que suelen ser izquierda indefinida, ni por los políticamente incorrectos, que suelen ser derecha extravagante, que es otra división que hago, porque en mi canal presento la teoría de Bueno de la izquierda y de la derecha. Lo que Bueno presenta es muy simple. En las izquierdas, por ejemplo, habría dos tipos, definidas e indefinidas. ¿Cuáles son las definidas? Pues las definidas son las que surgen con la Revolución Francesa, son generaciones que se suceden históricamente y tienen un proyecto concreto definido respecto del Estado. Es decir, saben lo que quieren hacer.
Ujú. Saben lo que quieren hacer para organizar la sociedad, transformarla. Las izquierdas indefinidas no. No tienen un proyecto de Estado y solo se dedican a cuestiones sociológicas, antropológicas, socioculturales, subculturales, etcétera. Entonces, ¿qué sería la izquierda extravagante? Porque hay tres variantes dentro de la indefinida. Pues los movimientos sociales, las ONGs, etcétera. La divagante, intelectuales y artistas, y la fundamentalista, pues una mezcla de las otras dos, en sentido más cerrado incluso. Y eso es básicamente la división. Te pongo un ejemplo, quiero decir, un comediante que no está adscrito a ninguna corriente de izquierda definida, a ninguna generación, es decir, no es comunista, ni socialdemócrata, ni anarquista, ni maoísta, ni de izquierda liberal, ni jacobino, que es la izquierda de la Revolución Francesa, pues si a lo mejor solo entiende el humor como una cosa meramente de izquierdas progresista, porque sí, porque el humor tiene que ser de izquierdas y ya está, pues entonces estamos hablando ahí de un humorista divagante, un humorista de izquierda divagante. Que también puede haber humoristas de derechas, por supuesto. Pero el problema, y creo que tú has dado en el clavo antes, es que la izquierda y la derecha en las democracias están prácticamente ecualizadas. En lo que respecta a programas serios, es decir, programas políticos, política económica, política exterior, etcétera, apenas hay diferencias. Se han Ujú. ecualizado tanto que los únicos ámbitos en los que se pueden distinguir, y cada vez menos, es en lo sociológico y en lo cultural, incluso en lo estético. Es decir, que si eres de izquierdas te tiene que gustar, yo qué sé, Molotov, y si eres de derechas, pues te tiene que gustar el Puma. No Claro, necesariamente tiene por qué ser así. ¿Qué pasa? Que claro. puede ser votante, yo qué sé, de un partido maoísta y gustarte el Puma. Y yo he conocido gente de derechas que les gusta Escape. Yo te pongo un ejemplo puntual. Yo viví muchos años en Barcelona y Mm. trabajaba en un hotel. Yo soy hincha del Real Madrid desde niño, porque lo veía en la tele en Perú. Y tenía un compañero catalán mayor que me acusaba de ser franquista por ser hincha del Real Madrid. Y yo le decía, yo soy peruano. Yo, no, yo cuando me hice hincha del Real Madrid no tenía ni idea ni siquiera de quién era Franco, con la justa se entendía lo que era el fútbol, ¿no? Ya, pero Y, seguramente ¿sabes? este dato no lo sabías, pero yo que también soy del Real Madrid, le diría, mira, Franco salvó al Fútbol Club Barcelona 3 veces de la ruina. El Fútbol Club Barcelona es el equipo de fútbol de España que más copas del Generalísimo tiene. La Copa del Generalísimo es la anterior a la Copa del Rey. El Fútbol Club Barcelona le entregó 2 medallas de honor a Franco. Franco, además, fue el auspiciador de la creación del Atlético de Aviación, que fue un equipo de fútbol generado por antiguos pilotos del bando nacional que se rebeló contra la Segunda República y que luego con el tiempo dio lugar al Atlético de Madrid. Claro. El Real Madrid tuvo un presidente del Partido Comunista de España en plena guerra civil. Y cuando acabó la guerra civil, buena parte de su plantilla y de su equipo fueron purgados y metidos en campos de trabajo y en la cárcel. Mira. Lo único que hizo Franco con respecto al Real Madrid es aprovechar la imagen que tenía el equipo y los títulos que ganaba, particularmente pues, cuando jugaba Di Stéfano, para vender una imagen de España modernizada y que tuviera protección exterior. Es decir, que Franco utilizó al Madrid todo lo que quiso y más. ¿Esto significa que no haya gente del Madrid que sea de una ideología determinada? No lo niego. Pero hay mucha leyenda negra con respecto del Real Madrid y mucha leyenda rosa con respecto al Fútbol Club Barcelona. Sí, sí, yo hacía la broma siempre allá de que, porque justo era la época en la que el Madrid fichó a Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, ¿no? Y el Mm. Barça ganaba todo, ¿no? Y yo le decía, sí, es que ustedes, los del Barça, te pintan como si el Madrid gastara millones en contratar jugadores, todo con el dinero de explotar a los obreros españoles, y el Barça paga a los jugadores con el dinero que recaudan las señoras catalanas que lavan ropa en los ríos, le digo, como si fuese o de ONGs, ¿no? Porque al final ellos están tratando de hacer exactamente lo mismo. Pero mira, para no desviarnos de esto, quería volver un poquito a lo del bufón que dijiste, me pareció muy interesante, porque lo he conversado antes con un antropólogo que se llama Alexander Huerta, que habla sobre el humor, que es peruano y escribe mucho sobre el humor, y lo Mm. discutíamos justo sobre la figura de lo del bufón. Y ese podcast lo grabé hace más de un año y creo que ha cambiado un poco mi perspectiva, pero en ese momento yo hablaba de cómo en los medios de comunicación, un poco el rey del que hablamos, es es el discurso hegemónico, ¿no? Y como tú decías, en España, por ejemplo,
Sí, es verdad que se censura mucho la incorrección política en la comedia. Yo creo que España a nivel discurso con todos estos temas está en un nivel de exacerbación que tal vez otros países, o por ahí Argentina, no han alcanzado todavía. Yo hacía stand-up hace años, pero en los últimos años me he hecho conocido aquí en Lima por hacer un personaje que hace sátira de un pijo clasista. Ujú. Y la mayoría de videos que yo hago, o sea, pituco se dice en Perú y pijo allá, pues, ¿no? Eh, Son diciendo cosas, o sea, que en el discurso políticamente correcto serían, o sea, impronunciables, ¿no? Cosas Claro, racistas, clasistas, todo enmarcado dentro de un tono absurdo como para que se entienda que es performático. Entonces, yo siento que, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido varios comediantes que en el último tiempo sí han empezado a hacer crítica abierta al feminismo, crítica a los discursos igualitarios, al lenguaje inclusivo, pero después de un periodo corto de tiempo, ya incluso esa posición, que en un momento parecía ser rebelde porque era en contra de la censura de las redes y todo, ya ha empezado a parecer reaccionaria. Me parece a mí que en el lapso de casi un año y medio ya empieza a cambiar. Y entonces me da que pensar de si, claro, estos discursos hoy en día giran muy, muy rápido, ¿no? Entonces no mm, es como, o sea, como tú me decías, por ejemplo, ese juglar, ese bufón era conservador, ¿no? ujú, Y estaba ahí para decirle al rey más o menos cómo se salía de la línea y cómo le iba cagando, digamos. claro. Aquí como que siento que los comediantes de alguna manera hacemos lo mismo, pero hoy en día vivimos en una batalla de discursos tal que puede ser que un día estés como enarbolando una bandera. O sea, a mí me ha pasado tratar de criticar al feminismo o a estos discursos precisamente porque creo que tienen demasiada presencia y que también necesitan señalarse, a pesar de que los apoyo. Este, em, pero claro, rápidamente me empiezo a ver asociado con discursos de personajes que también van por ese lado, pero con los que yo no comulgo, ¿no? Es un poco difícil pararse en ese lugar del medio, como dices tú, de poder criticar a todo el mundo. Siento que los comediantes tenemos que estar saltando de un lado a otro, los filósofos tal vez también, ¿no? Porque es un poco como que sí, estoy criticando esto, pero tampoco es que soy tu amigo, ¿no? El papel al final que te toca sí o sí es el de francotirador. Ujú, Es decir, si voy a criticar a estos, voy a criticar a los otros, sin parar, pam, 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 disparando a todo el mundo. ujú. Y seguramente luego te maten a ti, pero alguno te llevas al otro barrio. Y ahora los nuevos reyes pues son compañías privadas que te contratan pues para hacer especiales en televisión, shows, giras, etcétera, radio, comerciales, lo que sea. Si ven que te sales un poco del tiesto de la ideología dominante, no te van a contratar. Ahora, Sí. la cuestión que una persona tiene que decidir es, bueno, ¿qué me conviene más a nivel laboral? ¿Me salgo del tiesto o no lo hago? O hago, pues no sé, como no sé si seguro que conoces a José Mota en España. No, no lo Pues vi. Comediante. bueno, pues como viste en Barcelona, José Mota es digamos que es el comediante oficial del régimen de España, ¿no? Ah, ok. Todas las nochebuenas o nocheviejas hace un especial en televisión española de humor para toda la familia antes de que acabe el año. Y es un humor muy, muy blanco, Ujú. con su crítica social, su crítica política, pero bueno, digamos que con sutileza, con finura, pero sin ser demasiado escabroso, ni escandaloso, ni escatológico. Lo que te digo, comedia blanca, comedia para toda la familia. Eh, y bueno, ¿la crítica que hace puede ser acertada? Sí, por supuesto. ¿Se sale del tiesto cuando lo hace? Pues depende de cómo lo veas. Depende de cómo lo veas. Porque claro, el problema es que el humor, si lo entiendes como crítica social, pues lo puedes utilizar de una manera que te beneficie laboralmente si no pones en cuestión demasiado el orden establecido, o lo puedes usar de una manera mucho más mordaz e incluso seria, porque el humor también es una cosa seria, y de eso te puede costar el trabajo. Es decir, no te pueden contratar si haces un humor que es Ujú, demasiado hiper mega crítico, ¿no? ujú, ujú. Y por tanto, pues ahí uno tiene que elegir. Pero es que lo mismo pasa con la investigación en ciencias sociales o en filosofía. Es decir, si eres un filósofo demasiado crítico y tiras para todos los lados y sobre todo das con, como decimos en España, pinchas en hueso, es decir, das con una ideología determinada que es muy problemática, eh, las campañas de desprestigio y de
y no sé, de ostracismo social se pueden dar. Y eso es lo que yo creo que ha pasado en los últimos años en Estados Unidos con bastantes humoristas, que incluso algunos han tenido que recular en un montón de cosas, borrando tweets para que puedan ser contratados para películas, para lo que fuese. Creo que pasó con el director de Guardianes de la Galaxia, que hizo unos chistes de humor negro terribles en Twitter Sí. y tuvo que pedir perdón, le han vuelto a contratar porque los fans lo pedían. No, Y pero mira, ese que señalas me parece bien interesante para hacer un punto, porque yo creo que sí es verdad que ha venido pasando eso, pero la gente se está hartando, porque este caso que tú acabas de sí, mencionar claro. de James Gunn es un ejemplo claro. A él lo echó Marvel, pero luego lo contrató DC, y en DC le fue muy bien, porque a la gente realmente no le importaba tanto eso. O sea, les No, claro. importa su producto y les importa tal vez la satisfacción que genera señalarlo y hacerlo perder el trabajo. Pero una vez que eso ya se consiguió, ya el tipo lo pueden volver a contratar y volver a hacer películas y lo van a aplaudir de nuevo, ¿no? Claro, pero porque hubo una movilización de fans y dijeron, bueno, pues apostamos por DC, que es una compañía rival de Marvel, y hacemos esto, ¿vale? Pero imagínate que no tienes a... Yo no sé si en países que no sean Estados Unidos es viable una campaña de apoyo a una persona que se dedica al arte o a los medios de comunicación o a la comedia, en el caso de que su figura quiera ser recuperada para hacer algo. Lo veo más complicado. En Estados Unidos tienen más capacidad de movilización para ese tipo de cosas, pero en países europeos o en países como Perú no lo sé. En España lo veo complicado. Si tú haces o sea, yo veo chistes de españoles, de comediantes de hace 10 años, no me voy a ir muy lejos, 10 años, y veo que hay cosas que hoy sería inviable decir en público. Inviable. Y a mí me causa mucha gracia, porque además yo soy una persona que le gusta mucho el humor absurdo. Cuanto más absurdo sea el humor, mejor. Pero veo que hay cosas que ahora, pues, gente muy joven no podría digerir ni podría tolerar. Y en parte tiene que ver con la mermada capacidad de análisis que tiene la gente de un chiste. Que tú dirás, bueno, un chiste no hace falta analizarlo. No, evidentemente no, pero te entra y te ríes. Pero hay gente que que no tiene la mente capacitada para analizar un chiste con rapidez. Entonces, ¿cómo les vas a pedir que vean yo qué sé, una plática de una hora o una lección de hora y media sobre algo? Que cuidado, que yo, por ejemplo, estoy empezando a hacer vídeos más cortos combinados con largos. Exploro esos formatos. Y un vídeo largo no tiene por qué ser bueno. Puede ser un bodrio, puede ser infumable, y en un vídeo de 1 minuto puede ser magnífico. Me refiero de análisis de lo que sea. Depende del comunicador y también un poco del bagaje y de la sistematicidad de lo que estés diciendo, de la herramienta que utilices para analizar. Pero, mira, hace poco entrevisté a un periodista deportivo, José Miguel Villarroya, en mi canal, y me dijo una cosa que me dejó pensando, que yo no sabía que estaba ocurriendo. A ti te gusta el fútbol, por lo que veo, igual que a mí. Pues a la gente muy joven, menor de 25 o 20 años, cada vez ven menos partidos de fútbol. La gente muy joven no soporta ver entero un partido de 90 minutos de duración. Prefieren ver los highlights en televisión o en internet, que es básicamente el resumen del partido de 1 minuto con los goles y poca cosa más. Y lo mismo está ocurriendo con el tenis, que incluso es un deporte mucho más, entre comillas, tedioso porque es más largo. Hay gente joven que no aguanta ver un partido entero de tenis. Entonces, algo está pasando para que entretenimientos, entre comillas, tradicionales, que permitían a la gente estar sentada en su butaca durante bastante rato, ya no les permita, ya no se puedan hacer por esto precisamente. Entonces, yo no sé si en el futuro tú podrías hacer un show, Dios quiera que sí, pero un show de 1 hora y media cuando gente de 20 años no sea capaz de seguirte el hilo en esa hora y media y solo quiera chistes o gags de 1 minuto. Y volvemos a los Simpson. Yo me he encontrado mucha gente que yo les he preguntado, oye, ¿de qué va este capítulo de Los Simpson? No se acuerda nadie de qué va un capítulo de Los Simpson, se acuerda de los sketches. Claro, porque el tema va cambiando, ¿no? Yo me acuerdo que es algo que yo observaba mucho sobre Los Simpson antes, que me llama la atención, que empieza en una cosa
y termina en otra cosa, ¿no? O sea, Sí, era raro que el final cierre algo del comienzo, por lo general no lo depende, hace. porque las 8, sé que esto que estoy diciendo es muy típico, pero las 8 primeras temporadas de Los Simpson Claro. a mí me parecen inigualables, pero es que los capítulos tienen coherencia, incluso van hilados algunos con otros. O sea, el de quién Sí. asesinó al señor Barnes me Ujú. parece una obra maestra de la televisión. Incluso tenían hasta cierto discurso a veces, ¿no? Que eso Sí, luego lo claro. perdieron. Ujú. Es un discurso del bufón. Es un Claro, bufón que no va a estar en contra, porque al final los Simpsons siempre tenían un final feliz, ujú, se reconciliaban con la sociedad y la prueba es que Springfield ahí sigue, ni siquiera crece. claro, claro, O sea, era un bufón conservador, pero era un bufón y te reías. Pero ha llegado un momento en que la gente lo que recuerda es el gag de un segundo, de 3 o de claro. 5, pero no recuerda quién disparó al señor Barnes ni la resolución de quién disparó al señor Barnes. Que también lo entiendo porque es así, pero, pero claro, esto pasa con el cine de humor. Eh, es una sucesión de sketches sin hilo conductor. Igual que el cine de terror es una sucesión de sustos Ujú, sin hilo conductor. Tú ves una película de terror yo qué sé, una de mis películas de terror favoritas es La Cosa. ajá, Yo no veo a la gente, yo vi La Cosa con un amigo argentino en Buenos Aires y lo único que le llama la atención es que los muñecos cómo estaban hechos. Yo, a ver, es del año 82, ¿qué quieres? claro. Pero en sí la película es inquietante, el grado de desconfianza que se generan entre todos ellos a la vez. Cómo nadie puede confiar en nadie, ni siquiera en uno mismo, porque no sabe si desde dentro se va a convertir en la cosa. Pues ahora Claro. la gente no quiere eso, la gente quiere lo como se llama en internet screamers. Entonces, hasta cierto punto, eh, la gente se ha vuelto cada vez más tonta. Ujú. Nos hemos vuelto todos cada vez más tontos, seguramente yo cada vez más. Pero ahí algo falla, algo falla. Sí, yo te quería preguntar eso. O sea, yo a veces no lo veo tanto como que la gente se ha vuelto cada vez más tonta, sino como que lo que le gusta o lo que le gusta a nuestro lado más tonto se vuelve cada vez menos, o sea, se vuelve más ineludible, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo de los Simpson que has usado, Mm, porque a mí también me gusta, o sea, desde hace mucho tiempo me ha gustado ir analizando cómo evoluciona el humor partiendo precisamente de los Simpson y planteándole un pequeño antecedente que creo que podrían ser los Picapiedra, no sé si se llamaban igual en España, sí, sí, los ¿ya? picapiedras, sí. Siento que los Picapiedra puede ser un pequeño antecedente, ¿no? De lo que era relativamente transgresor, tocar algunos temas más adultos en una animación que además es amigable a los niños, ¿no? Porque los Simpson cuando salió tampoco no es que no era, o sea, era para adultos, pero era como todavía amigable, no es como los animes japoneses o algo que es claramente más para, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, claro, tenía este humor chocante. Yo me acuerdo de niño cuando salía Los Simpson que me dejaban verlo, pero para mis padres era algo como irreverente, relativamente chocante. Tenía su paralelo en la ficción que era Casado con hijos, ¿no? Que me parecía Sí, que era como medio paralelo también. Pero luego vino Padre de Familia, ¿no? Y Padre de Familia dejó a Los Simpson como una especie de, ya era un humor, o sea, mucho más suave, porque Los Simpson como que señalaba, ¿no? O jinteaba, digamos, ciertas cosas, y Padre de Familia te ponía cocaína, te ponía asesinato, sexo, ¿no? Va pasando, pero luego Padre de Familia mismo también termina quedando relativamente obsoleto porque eso chocante ya no satisface. Ahora necesitas que sea, que te genere curiosidad como Ricky Morty y que te toque un poquito el corazón para que lo recuerdes, ¿no? Porque mm, siento que hay demasiadas cosas como Los Simpson hoy en día y entonces ya es difícil que Los Simpson asuma su rol, ¿no? O sea, eso también pasa, que tenemos tantas y tantas opciones que es complicado para las personas engancharse con una cosa, ¿no? Lo que decías del fútbol, yo de niño veía todos los partidos de fútbol que transmitieran por televisión, pero el claro. 90% de los que veía, Santiago, eran de la liga peruana. Y eso Mm, uno con el tiempo aprende que no es fútbol. Con el tiempo empiezas a ver lo otro, por ejemplo, empiezas a ver al Madrid, empiezas a ver la Champions, empiezas a ver todo eso, y luego cuando cambias de canal es como que pases del Madrid a un partido de quinta división en paralelo y ya no lo toleras. claro, pero ¿No? tú imagínate, porque tú y yo ya tenemos una edad, Ujú, pero tú imagínate un chico de 18 o 20 años que no soporta ver 15 minutos seguidos de un partido, yo que sé, Real Madrid-Barça. claro. Eso es Pero lo que está pasando. tú miras el celular cuando ves el Real Madrid-Barça. Depende, pues si me escriben, sí. Yo te reconozco que, claro, que lo miro, pero, igual que mucha gente. Lo que Claro. pasa es que también depende de un poco de cómo esté el partido. Quiero decir, si
si hay mucha presión en el juego, yo estoy muy nervioso, pues claro que lo veo. El último partido que me hizo a mí realmente estar pegado al asiento fue la final de la Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que fue cuando Sergio Ramos metió aquel gol de cabeza en el minuto 90 y Ramos, como dicen, ¿no? Un golazo, por cierto, un golazo. Y gracias a esos se pusieron eso sentó las bases para que luego en la prórroga el Madrid ganara. Pero la cuestión es que ahora lo que un chico de 20 años quiere ver es solo el gol de Ramos. Sí. No le interesa los 90 minutos que ha habido antes o por qué se ha llegado a un por qué empezó ganando 1-0 el Atlético de Madrid y lo mal que lo pasó el Madrid para llegar a empatar in extremis en el segundo tiempo, a finalizando el segundo periodo. Pero sabes que ya que dices eso es interesante porque no sé si te has dado cuenta que las cadenas en YouTube, las cadenas deportivas han empezado a sacar resúmenes de los partidos que ahora duran 15 minutos. Y los resúmenes de los partidos incluyen todas las jugadas de gol de los dos equipos. Todas. O sea, los highlights, sí. Sí, o sea, es realmente, pero es que antes eran highlights de 3, porque ya no son solo highlights, ahora son todas las jugadas. O sea, eres el partido menos lo que sobra. ¿Sabes por qué? Yo creo que es por influencia de los videojuegos. Cuando tú jugabas al FIFA, el FIFA por defecto te hacía un partido de fútbol de menos de 90 minutos. Sí, dura 15. Dura 15. Ajá. Entonces, la industria de los videojuegos influye mucho en la capacidad de digestión visual y audiovisual de lo que una persona puede ver. Y eso explica por qué ahora muchos de los mayores humoristas del mundo son streamers que juegan a un videojuego y cuentan chistes y la gente se ríe. Y la gente le gusta ver cómo juegan y reírse. Pero ahí tienes la explicación. Es decir, ¿cuánta gente ha jugado un partido del FIFA con una duración de partido normal? Yo creo que lo hice una vez en mi vida por una gracia y fue, o sea, tuve que parar para ir a almorzar incluso. Claro, da pereza hacerlo. Sí. Entonces, yo creo que está la explicación. O sea, el mundo digital de los videojuegos nos influye mucho en nuestro ocio y tiempo libre, en nuestra forma de ver cosas anteriores a los propios videojuegos. Eso también explica cómo evoluciona el cine de terror, que cada vez parece más un videojuego, o una sucesión de sustos, o una película de fantasía, o incluso el cine cómico. Es decir, la industria de los videojuegos se está comiendo a todas las demás, en gran medida. Así que, yo qué sé, nos toca bregar con esto porque nosotros hemos nacido en un mundo, nos prepararon, lo decía, esquizofrenia natural en un vídeo. Pero es algo que tiene razón. Nos prepararon, sobre todo la gente que nació antes de los 90, quiero decir. Nos han preparado para un mundo que rápidamente ha cambiado y ya no es aquel para el que nos prepararon. Y estamos desubicados. Y la manera que tenemos de reaccionar ante eso pues es muy diversa, evidentemente. Pero no te queda, como siempre pasa, pues te tienes que adaptar. Y no te digo nada ahora con la pandemia. Sí, pero sabes que me da cierta esperanza porque cada uno de estos ejemplos que mencionas, por ejemplo, como lo del formato corto, siento como, sí es verdad que eso es lo dominante, pero hay como que crece esto alternativo de formatos más largos y empiezan a tener éxito, ¿no? Dices lo del cine de terror y digo, sí, es verdad, y siento que 90s y 2000s, por ejemplo, estuvieron muy, muy marcados por ese código, pero en los últimos años, yo no soy particularmente fan del cine de terror, pero algunas pelis veo, y en los últimos años han empezado a aparecer pelis. Hay una peli que se llama Midsommar, por ejemplo, incluso estas del Conjuro que empiezan a volver a cierto código narrativo lento y de tensión contenida en el terror. Y funcionan, ¿no? Funcionan. Sí. Ahora, lamentablemente se vuelven inmediatamente películas de culto como si trajeran una calidad enorme que no traen, cuando realmente lo único que traen es como cierta nostalgia de lo que podría ser algo mejor tratado y ya no tan plástico. Pero sí me da cierta esperanza de que hay gente que sí siento que se está un poco hartando de esos códigos que la realidad y las comunicaciones hoy en día nos imponen. Espero que sea suficiente como para que represente algo. Hombre, siempre hay gente que busca algo más. Suelen ser una minoría realmente. Pero siempre, en todas las épocas de la historia, siempre ha habido gente que buscaba algo más. O sea, tú te vas a la Edad Media y la gente aprendía los evangelios, no sabían la mayoría leer ni escribir, pero los aprendían a través de los dibujos y las esculturas que estaban en las iglesias. Pero un Santo Tomás de Aquino era un ser único que te salía en un solo lado, o un Guillermo de Ockham. Claro. Es decir, 2 personas, 3, 10, 100, 1000, si acaso, en la Edad Media y poco más.
Y cuidado que las universidades medievales tenían muchísima más libertad de cátedra y muchísima más investigación en un montón de disciplinas de lo que la gente piensa. Porque hay mucha leyenda negra con la Edad Media, no es en la época oscura que dicen que fue. Entonces, pues sí, yo creo que puede ser provechoso que haya gente que consuma cosas que requieran un poco más de atención, más tiempo, pero no necesariamente eso implica que sea de calidad. Porque puedes estar, 2 personas o 3, o las que sean, pueden estar, o 1, 2 horas, 1 hora, hablando mucho sin decir absolutamente nada. Claro. Y en cambio, una persona en 1 minuto puede explicarte algo de una manera mejor que un vídeo de 1 hora. Claro, sí, que también depende del tema. O sea, también depende del tema y de la preparación y de la doctrina que tenga esa persona para explicar. Entonces, es una cuestión de calidad, por supuesto, y de capacidad de comunicación. Pero bueno, veremos a dónde nos lleva todo esto, ¿no? Quiero decir, están surgiendo agujeros en el quesito, vamos a ver por dónde sale el gusano. Eso es lo interesante. Mira, pero justo como lo que conversábamos hace un rato, ¿no? Yo te hice el comentario de lo del Real Madrid y tú entraste en toda una serie de matices históricos para desbaratar la posición de quien me acusaba a mí de franquista, ¿no? O en todo caso para relativizarla, ¿no? Claro. Pero mira todos los matices que tuviste que señalar, ¿no? Entonces, ahora que haces esta comparación con la academia y las universidades y, por ejemplo, en lo de la Edad Media, y que tenían mayor libertad para enseñar las cosas, tú me dices, la gente, por ejemplo, veía esculturas, veía pinturas, no se conocían los evangelios, y supongo que, claro, y igual salían a defender estas causas a matar, como fundamentalistas prácticamente, abrazándolas, ¿no? Casi como si hubieran sido los creadores de esas causas, que es un poco algo que vemos hoy, ¿no? O sea, cuando la gente adopta una causa es como que se va al Facebook y a batallar por ella, ¿no? Entonces, a pesar de no necesariamente, como te digo, entenderla a profundidad. Tal vez en esas épocas era más fácil porque la desconexión permitía mayor libertad, ¿no? Hoy en día siento que nuestros conocimientos pueden estar súper controlados en cuanto a la vista del otro, ¿no? O sea, cualquier posición que tú tengas, sales en internet o la dices en cualquier medio, es como eso que dicen de esa ley de internet de donde es más probable que alguien te corrija a que te dé la información que buscas, ¿no? Si tú dices, tal cosa es así, no, si dices, alguien sabe tal cosa, nadie te dice nada, pero si le dices tal cosa es así, aparece uno que te dice, no, no es así, ¿no? Siento que tal vez hay cierta relación ahí, no sé si yo siento que hoy día también la academia, en general, ¿no? Como tú decías, así como hay comediantes, hay académicos y profesores, gente que por opinar a una cosa u otra termina también teniendo que perder su trabajo porque, no sé, a la comunidad académica no le parece o algo así. ¿Tú crees que antes había más libertad ahí en la Edad Media para ese tipo de pensamiento? No, yo lo que he dicho es que en la Edad Media había mucho más libertad de cátedra en los centros de investigación, en las universidades, de lo que la gente piensa. De hecho, las universidades nacen en la Edad Media. La universidad como institución de investigación y de acumulación del saber es un invento de la Iglesia Católica y medieval. Que, por cierto, yo vivo en Salamanca y la Universidad de Salamanca está entre las 5 más antiguas del mundo y creo que este año, bueno, no lo sé, 8 siglos ya de historia. O sea, quiero decir, es espectacular, solo ya de pensarlo. Pero yo lo que creo que sí la gente debería tener en cuenta, porque a lo mejor no son conscientes de ello, es que tú dices, bueno, una persona en la Edad Media a lo mejor no sabía leer ni escribir, pero a través de la prédica de un sacerdote en una iglesia o simplemente pues de la socialización, podía convertirse en un fanático religioso o no, o simplemente era la normalidad en aquel momento. Es decir, una persona iba a las cruzadas pues como un... O iba a hacer la yihad, porque también estaban los musulmanes allí dando la tabarra, y lo siguen haciendo. Quiero decir, ahora yo creo que lo que hay que meditar es que hay gente en las democracias, que se supone que son los sistemas políticos más avanzados de la historia y con mayor grado de libertad de expresión, de asociación, de reunión, de crítica, de capacidad y de libertad de adquirir, producir y conseguir información de lo que sea. Yo creo que el gran problema es entender que en este tipo de sistemas políticos actuales, como las democracias, también hay fanáticos. E incluso, en el futuro, quizás esto se vea más claramente,
actualmente hay personas fanáticas de muchas ideas, producto de la democracia, que si los comparamos con una persona religiosa de la Edad Media, el religioso medieval puede parecer moderado. Es decir, los medios de comunicación de masas, Internet, el propio sistema de enseñanza pública y privada y concertada produce fanáticos. ¿Fanáticos de qué ideas? Pues, por ejemplo, de la propia idea de democracia como sistema que hay que universalizar sí o sí, y el que no lo quiera es un bárbaro al que hay que matar, hay que exterminar, hay que doblegar. O, por ejemplo, del libre comercio, del libre mercado, de un montón de cosas que la gente no piensa que eso conlleve fanatismo. Habrá que pensar cómo un sistema educativo supuestamente libre y que piensa en generar ciudadanos críticos, genera fanáticos. Gente que se pueda meter en una secta, gente que pueda acabar votando a un partido político que diga barbaridades. A la gente le cuesta mucho pensar que la democracia produzca fanáticos o que incluso pueda existir un fundamentalismo democrático. Fukuyama, por ejemplo, ¿no? Con El fin de la historia. Cuando cayó la Unión Soviética, escribió ese libro y decía, pues ya no va a haber, ya se acabó la historia, ya no hay ni capitalismo ni comunismo, va a haber siempre democracia y libre comercio, libre mercado. 9 años después de publicar su libro, ocurre el 11 de septiembre y las Torres Gemelas de Nueva York son derribadas. Y ahora estamos en el año 2022, en una pandemia global que parece que se va solucionando, por lo menos la variante Omicron es más leve, pero bueno, pues ahí tienes a la República Popular China subiendo y a los países democráticos cada vez en un estado de descomposición mayor, donde además empresas como Amazon en Estados Unidos o AliExpress en China consiguen a través de la casi a través del casi monopolio completo del comercio, llegar a las casas a través de Internet. Porque la gente no sale o sale menos y compra a través de Internet. ¿Qué ha ocurrido con el pequeño empresario, con el comercio de proximidad de toda la vida en el barrio? Que pierde fuelle con eso y tiene que meterse en Internet para competir, pero muchas veces no puede. Muchas veces no puede porque ya está todo en el almacén de Amazon. Y en Amazon hace poco en Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado, hubo un huracán, una tormenta, no sé qué ocurrió, prohibieron a los trabajadores salir y murieron unos cuantos. Es decir, claro, tú fíjate, iban con pañal, ¿no? Hay unas historias de terror de cómo trabajan. Sí, es terrible, pero claro, pero eso es explotación capitalista de toda la vida. Es decir, tú no puedes dejar tu puesto de trabajo por muy mal que te encuentres porque necesitas producir plusvalor que yo me tengo que apropiar, que además legalmente es mío, porque el Estado me ampara para ello. Claro. Que eso es una cosa que se le olvida a mucha gente. Marx nunca dijo que el plusvalor fuera un robo, como tampoco los impuestos son un robo, aunque lo piense Juan Ramón Rayo o cualquier otro neoliberal. Los impuestos no son un... A Milei lo has visto, seguro, y ahí te pregunto con él para que te despaches. Pero mira, me parece bien interesante lo que mencionas y tengo una pregunta al respecto. En ese fundamentalismo del que tú hablas hoy en día, por ejemplo, de cómo antes se pensaba que uno no podía ser fanático con esas causas y ahora sí, ¿no crees que el componente de identidad es como muy, muy fuerte? O sea, porque como hoy discutimos casi todas estas cosas en base a redes y quien discute en la red no eres tú, sino esta representación de ti mismo, hay como, yo siento que hoy día la gente, cuando tú le dices a alguien rojo, es algo que pasa mucho en Perú hoy, ¿no? Ahora cualquiera que no esté, ni siquiera no a la derecha, sino muy, muy a la derecha, aquí en Perú, ya el centro es rojo. Entonces, cuando tú a alguien le dices rojo, le pones pues un montón, mira, es como que yo siento que antes decir yo soy centro izquierda, yo soy centro derecha, yo soy de derecha, soy de izquierda, soy marxista, soy lo que fuera, eran cortes de camino, ¿no? O sea, si tú me decías yo soy marxista y yo más o menos entiendo, bueno, no lo manejo, pero entiendo más o menos lo que es ser marxista, entonces eso te ahorra a ti una serie de explicaciones y yo más o menos sé dónde partes. Pero ahora es al revés. Antes era más fácil ubicar a la persona. Pero ahora te ubican para callarte, no para escucharte. A eso me refiero. O sea, antes yo era, tú eres marxista, vamos a ver qué dice el marxista. Pero a no ser que tú seas una persona, es un tú genérico el que estoy diciendo, que decida, no, antes de que me definan a mí, me defino yo. Me defino públicamente, convierto mi definición en una identidad y esto también me permite atacar a otros. Eso es lo que hace... Claro. Mucha gente en redes sociales, sobre todo perfiles anónimos, aunque no solo, también periodistas con mucho poder e influencia lo hacen, y pues ya es cuando se marca una pauta. Ahora, por ejemplo, en España,
se ha puesto muy de moda dentro de lo que es la izquierda indefinida, que es hegemónica, calificar a los que somos críticos con esas corrientes mezclando churras con merinas, es decir, mezclando gente que no tiene nada que ver entre sí, en una cosa que se han inventado que es neorrancios o rojipardos. Claro, ya tengo un término para compararte después ahí guardado que te está, pero claro, cuéntame. pero realmente es ridículo porque en esos rojipardos y neorrancios te encuentras gente que quiere recuperar el comunismo más ortodoxo, tipo medio albanés, socialdemócratas, te encuentras feministas radicales, te encuentras maoístas, te encuentras gente que ni siquiera se define políticamente por ninguna corriente de izquierdas, pero simplemente trata de aplicar el sentido común a las cosas, pero los otros, como ven su hegemonía tambaleándose, aunque tienen todo el poder mediático de su parte y educativo, pues te califican así. Es decir, porque rojo o facha son insultos. Y son insultos que la gente los usa porque te prefieren llamarte rojo o fascista en vez de llamarte hijo de puta. Porque porque llamarte hijo de puta que suena muy feo. Pero dicen, yo quiero llamarte hijo de puta, pero no puedo llamarte hijo de puta. Rojo o fascista suena técnico. Claro, es el plan. Fíjate, claro. Te he llamado comunista o fascista. Soy una persona que maneja términos históricos y políticos. Soy mega guay. Tengo nivel. Claro, porque si te llamo hijo de puta o eres la zorra de Satanás, pues entonces pues no, claro. No vas a tener prestigio. No parece que sé de lo que hablo. Claro. El tema es, yo sé de lo que hablo porque ¿por qué eres un fascista? Pues porque sí, porque defiende la unidad de España. Qué tontería. ¿O por qué eres comunista? Pues porque defiendo la seguridad social. O cosas así. Y hay gente que piensa en su foro interno que, por ejemplo, el comunismo es que el Estado haga cosas. Uh-huh. Es decir, han puesto en Lima un parque público y un parking para los coches. Y van a hacer un concierto con una banda municipal y van a contratar gente, la administración, para que toque. Comunismo. No. No, es gasto público sin más de toda la vida. Pero hay gente que se lo cree de verdad y son fanáticos de esa idea. Y son tan fanáticos porque sus ideas son tan sumamente delirantes y endebles que si se tambaleara esa cosmovisión que tienen del mundo, su propia vida personal se resquebrajaría. Yo estoy convencido de ello desde hace años y no quiero monopolizar ahora la conversación con esto, pero yo lo digo siempre, se lo dije a Diego la primera vez que hablamos, a Diego Rutsarín. Salir de una ideología es un proceso personal muy, muy, muy doloroso. Muy difícil de llevar, porque no solo conlleva cambiar tu forma de ver las cosas, es que conlleva también cambiar tus relaciones personales. Es que te puedes quedar sin pareja, puedes cambiar de amigos, puedes cambiar de trabajo, te puedes quedar solo si cambias de forma de ver las cosas. Y más a gente muy joven, de 20, 25 años. Bueno, en una persona más adulta yo creo que el proceso también es muy complicado. Pero en una persona muy joven es que es su vida, sus amigos, su novia, lo que sea, es eso. Se lo ha dado la ideología. Se vuelve religión, ¿no? Se vuelve religioso el vínculo. Se vuelve identitario, que es peor. Claro. Uh-huh. Claro. Es decir, yo soy lo que soy gracias a esto. Claro, primero eres fanático y después acoges las ideas. Eso es un poco lo que, a lo que me refería. Mira, hoy en día, justo pasando un poco al tema aquí de Perú, es bien interesante, ¿no? Porque te contaba un poco cómo está la crisis, que ya tú estabas bastante al día. Sí, pero sí. Es interesante porque hoy tenemos en el Perú lo que antes era más la izquierda aquí, que estaba compuesto por una izquierda y una centroizquierda, y aquí a eso, para descalificar a la centroizquierda, le llaman caviar, ¿no? Que son, digamos, los izquierdistas que no viven en situación de necesidad. Uh-huh. Entonces, antes era un término que se tiraba desde la derecha, o sea, cualquiera que era, o sea, básicamente era así, ¿no? Si tú estabas a la izquierda y no eras blanco, o no estabas, porque aquí blanco, pues recuerda que acá el tema social y racial están como muy entremezclados, ¿no? Entonces, si tú no eras blanco o no se percibía que tuvieras una posición privilegiada y eras de izquierda, entonces terrorista, ¿no? O sea, a un paso de sendero luminoso. Lo único que buscas es romper todo para tú ponerte por encima, ¿no? Esa era la percepción. Desde esa misma derecha, cualquiera que no fuera así, porque dice, no, tú tienes privilegios o eres de una clase media o de una clase alta, ¿no?
entonces tú eres un caviar, eres una especie de traidor de clase, eres un izquierdista que come caviar, ¿no? Ya con todos los reduccionismos que hay en el medio para llegar a esas conclusiones, ¿no? Pero hoy en día pasa una cosa muy particular, que quienes han llegado al poder es una izquierda que es más fundamentalista y que tiene un componente racial muy fuerte, ¿no? Y entonces esa izquierda hoy en día también despotrica del centro y de la centroizquierda con la misma expresión, caviares. Porque ya no se le reclama la tibieza en cuanto a la traición de clases, se le reclama la tibieza en cuanto a la falta pues, de convicción para luchar por los ideales que en teoría defiendes, ¿no? Y en esa pelea, hoy en día, el gobierno, que ha quedado pues, muy mal parado por una acumulación de cosas desde que entró y ciertas cosas que han acentuado la crisis en esta semana, tienes hoy en día como que un poco los únicos que quieren salir a protestar son los caviares. Y la derecha no quiere salir con los caviares, ¿me entiendes? Porque los considera que han avalado esta situación. Y la izquierda más radical quiere defender a este gobierno a toda costa, incluso más allá de situaciones que se hacen demasiado evidentes, ¿no? Yo no es que estoy a favor de la vacancia, creo que es inevitable. Y creo que cuando se dé, o sea, nadie va a poder decir, bueno, o sea, nadie va a poder negar que se la ganaron, ¿me entiendes? Porque ya vivimos en esa realidad. Yo ahí veo, si me permites, yo ahí veo dos ideas importantes o dos esferas a analizar. Una que no la hemos mencionado tiene que ver pues con la posibilidad de que la movilización de protestas contra el gobierno, lo hemos hablado antes de entrar en tu podcast, pueda masificarse y que amplias capas populares peruanas empiecen a salir de verdad a criticar al gobierno, incluso gente que la haya votado. Esa posibilidad está ahí, pero claro, todo va a depender de una serie de catastróficas desdichas o de correlación de fuerzas que haya dentro del gobierno y fuera que ejerzan presión para que ello suceda. Entonces, hasta cuando ese punto, cuando se llegue a ese punto en el cual no tengas pues a socialdemócratas, por decirlo de alguna manera, sino a gente que ha votado a Pedro Castillo o gente que está incluso a la izquierda de Pedro Castillo o simplemente pues obreros y campesinos del profundo Perú salgan a protestar en masa, pues entonces veremos qué ocurre. Claro que es una posibilidad, porque puede darse, pero puede ser una posibilidad sin dirección. Y entonces esa espontaneidad de las masas acaba sin ser organizada por algún tipo de partido político que sepa encauzar un proyecto político para Perú estable, definido, y entonces pues las protestas se queden en nada, que es lo que suele ocurrir con las protestas cuando no hay una vanguardia que las dirija. Esto es puro Lenin, ¿sabes? Ajá. Y luego la otra esfera tiene que ver con, pues eso, lo has dicho muy bien el término, esa izquierda fundamentalista, que yo creo que está tanto en el lado de Perú Libre y del gobierno como de esa izquierda caviar, que también se utiliza en España ese término, que prefiere que gobierne lo que hay para evitar al otro. Pero es que en la parte de los otros ocurre lo mismo. El llamado voto útil que ocurre en las democracias, ¿no? Pues para impedir que vuelva el comunismo voy a votar a los demócratas cristianos o a los liberal progresistas o yo qué sé, o a los liberal conservadores, que en el fondo no son más que una versión moderada aplicada a un estado determinado de ideas conservadoras. Y lo mismo ocurre al revés. Para evitar que venga el fascismo, pues voy a votar a la socialdemocracia o a los liberales progresistas también. Que en el fondo, fíjate que he utilizado en los dos ámbitos el mismo término y lo he hecho con intención. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho antes, la izquierda y la derecha en las democracias están muy ecualizadas. Se diferencian realmente en muy pocas cosas trascendentes, casi solo estéticas, lo que no significa que no se puedan separar en el futuro. Pero cuando cada una de ellas agita el fantasma de un espectro dictatorial que pueda llevar a la ruina al país, pues ellos se venden como los salvadores. Pero esto es puro marketing. ¿Por qué digo que es puro marketing? Porque a no ser que ocurra una catástrofe social en Perú tremenda, yo dudo mucho que vuelva a existir algo como Sendero Luminoso. Y tampoco veo que pueda existir algún grupo paramilitar de extrema derecha como ocurrió en el siglo pasado. Lo veo complicado.
Otra cosa es que esa gente que militó en esas organizaciones se reciclen luego y acaben con un carguito. Pero claro, también tienen que comer los terroristas, ¿no? Sobre todo cuando se han reciclado. En democracia se reciclan. Claro. Pero acá hay un Entonces, componente. Bueno, sí. perdón, continúa. Que luego quiero No, hacer sí, una pregunta. termino ya. Quiero decir, la coalización es tan profunda, mucho más de lo que la gente cree, que, que luego la gente se sorprende cuando coincide en ideas con una persona que supuestamente está en el lado opuesto. Y ahí entra lo identitario, hay que evitar coincidir, porque si coincides es que ya estás a un paso de convertirte en Belcebú, en Satanás. Claro. Y yo creo que coincidir en una cosa puntual no implica nada. Es una cosa puntual que no define tu ideología al 100%. Que la gente y con esto acabo de verdad, la gente en democracia, esto en España se da mucho, la gente compra packs ideológicos. Esto se ve mucho en la izquierda indefinida. Si eres de izquierdas, necesariamente tienes que defender la independencia de Cataluña, el veganismo, el feminismo, el animalismo, el cierre de las centrales nucleares y yo qué sé, y la legalización de las drogas, de la prostitución, etcétera. Luego resulta que coincides para mal con los anarcocapitalistas, los pubertarios que dicen en Argentina, con Milei, que aprovecho para decir que cada vez me recuerda más a una suerte de Rod Stewart de la economía, porque tiene el pelo igual. ¿Les has llamado pubertarios? Se llama pubertario, sí. Es No, que, a ver, quiero decir, yo me niego a llamar a esa gente libertarios. Me niego, por principio. Y tampoco les llamo liberales. Por mucho que ellos se asuman, existe un liberalismo económico serio, más o menos serio, pero el liberal, históricamente el verdadero liberal, fue el revolucionario español que en la Constitución de Cádiz se enfrentó a Napoleón y a Fernando VII. Y se enfrentó a los franceses en la Guerra de Independencia. O el entrenador liberal Rafael de Riego. Esos fueron los liberales de verdad. Y los libertarios eran los anarcosindicalistas. La CNT, la FAI, Buenaventura Dorruti, Federica Monseni, Ángel Pestaña, Anselmo Lorenzo. Esos anarquistas, que yo nunca he sido anarquista, pero que dieron su vida por la clase trabajadora y por el país en la guerra civil. Esta gente se ha apropiado de dos términos que no les corresponden. Claro. Son parásitos de términos históricos. Es que los vacían de contenido, es lo que pasa hoy. Me pongo la etiqueta y la defino con mi militancia, claro. no con lo que el término trae, con la militancia es la que define hoy en día esas etiquetas. Es que esta gente, los serpientes, los víboras, estos son muy militantes. Están haciendo todo el rato marketing ideológico, la gente no lo sabe. Te voy a poner un ejemplo académico. Yo me estoy leyendo ahora un libro, os lo estoy terminando, de un economista católico, tradicionalista, Daniel Marín. Es un experto en la escuela de Salamanca y ha hecho un libro precisamente contra la escuela austríaca, contra los anarcocapitalistas. ¿Por qué? Porque los anarcocapitalistas afirman que la escuela de Salamanca española fue la promotora del liberalismo y la promotora de las ideas de la escuela austríaca. Cuando resulta que en este libro Daniel Marín te demuestra que es todo lo contrario, es justo al revés y que además no existe ni un solo estudio sistemático que demuestre esa aseveración. Ninguno. No eran ni siquiera economistas. Los escolásticos del siglo XVI español, primero, la economía como disciplina no existía realmente. Hacían más bien teología moral, etc. Pero es que en segundo lugar, si tú les lees detenidamente, sus ideas nada tienen en coincidencia con la escuela austríaca de economía, que tiene mucha mayor influencia del protestantismo anglosajón que del catolicismo español. ¿Pero por qué se lo apropian? Porque les hace una identidad, porque es marketing, puro marketing. Pero es una absoluta mentira. Porque funciona. Claro. Y porque les da de comer, porque sí. Gracias a eso se pueden colocar en un sitio a trabajar, en una universidad, a dar clases. Sí, en la Francisco Marroquín, en Guatemala. Justo por ahí quería hacer el enlace a lo último que más o menos que quería plantearte. Sí. Dentro de toda esta pelea que hay entre los caviares, por ejemplo, ¿no? Los fundamentalistas, el centro, la derecha, todo esto que llamamos, claro, la derecha tiene sus propios rollos, ¿no? Pero, y ya, digamos que aquí ya están bastante analizados. El problema es que ahora que hay, por ejemplo, esto en contra del presidente, sale Keiko Fujimori y vuelve a enarbolar la bandera del fraude que nunca existió. Entonces hay gente que dice, bueno, yo no me voy a dejar representar por ella tampoco, ¿no? Claro. Es un poco difícil que conecten. Pero por otro lado, los perulibristas, digamos, ellos alzan, o sea, ellos se ven a sí mismos y se posicionan en todo este espectro también como los reivindicadores del proletariado y del campo. Y ellos se asocian en el discurso
con la revolución china, ¿me entiendes? Con el modelo chino actual. Pero hay un componente distinto que cuando hacías la comparación con España y cómo se forman también cómo se van dando estas luchas ideológicas, es que aquí el tema ideológico ha pasado a segundo plano realmente como justo ahora, porque lo que pasa es que más que derecha o izquierda, lo que hay en el poder es gente que representa a un conjunto muy grande de mafias. Mafias de transportistas, mafias educativas, porque acá en el Perú, durante el gobierno de Fujimori, se quitó la necesidad de pagar impuestos a las instituciones educativas, incluso las que tienen fines de lucro. Entonces tenemos unos 3 o 4 caciques que son gente que formó universidades hace muchos años y ahora son realmente millonarios. Pero te hablo de gente que, o sea, reporta sueldos de 30 millones de dólares al mes, cosas así, ¿no? Y ellos presionan a través de sus mafias, igual el transporte informal. Entonces se vuelve muy jodido porque tienes por un lado a los que dicen asociarse con el campo y ser como una especie de revolución de China, que ya nos dirás tú si lo ves como capitalismo, marxismo, ya sé más o menos cuáles son tus ideas, pero para que la escuche la gente. Y por el otro lado tienes a estos que en teoría defienden la libertad de empresa y la derecha, pero lo que hacen es defender los intereses de mafias y de conservadores, ¿no? Entonces es una situación muy compleja, porque casi que lo único que pareciera que pudiera pasar es que tendrían que meter a toda la sociedad a la cárcel durante 30 años, o sea, incluido yo, y ver si en 30 años salimos listos para portarnos mejor en conjunto, porque ya no queda nada, ¿me entiendes? De la batalla esta. ¿Cómo ves tú esto, por ejemplo, Perú Libre vinculándose con China? ¿No te parece como, a mí me parece muy Bueno, estirado, me parece un capricho, honestamente? se supone que en el programa electoral de Perú Libre lo que querían ellos desarrollar pues es algo parecido a lo que han hecho los chinos en los últimos 50 años, ¿no? Un proceso fuerte de fomento de la industrialización, de la ciencia, la tecnología, desde un impulso estatal. Lo que están haciendo en China es una mezcla, vamos a decirlo así, de capitalismo de Estado con socialismo de mercado. Lo digo porque a la gente esto le choca, sobre todo a los víboras. El capitalismo no es lo opuesto al socialismo. Por lo menos en Marx, el socialismo es una construcción que tiene que llevar al comunismo, pero partiendo de un desarrollo capitalista. Claro que es un desarrollo del capitalismo que salva lo mejor de esa sociedad, de esa estructura económica moderna que es el capitalismo, pero evita su tendencia al nihilismo, a la barbarie, que es en donde nos estamos encaminando las democracias. Ese es el tema. Esto lo explica muy bien Felipe Martínez Marzoa en su libro La filosofía del capital, que creo que es el núcleo central de su libro. Y es lo digo abiertamente en tu podcast porque te sigue mucha gente. El mejor libro jamás escrito en español sobre el capital de Marx es este de Felipe Martínez Marzoa, La filosofía del capital. Si la gente quiere entender el capital, que vaya también con ese libro, aunque también hay que leer directamente a Marx. Dicho esto, a ver, yo creo que también es puro marketing. Es decir, vamos a ser como los chinos. Claro, China es un caso de éxito, yo voy a vender éxito en unas elecciones electorales, pero es que ni tu partido tiene la organización del Partido Comunista Chino, ni el número de militancia, ni los años de rodaje profesional, ni la forma de conseguir militantes, ni nada. Y en el caso contrario de Keiko, pues lo del fraude electoral también es eso, es marketing. Claro. Marketing porque los dos venden lo mismo en direcciones opuestas. Según Keiko, pues hay que evitar que Perú se convierta en una dictadura comunista. Perú no se va a convertir en una dictadura comunista. Perú es una democracia. Pero tampoco creo que Perú Libre disponga de las herramientas adecuadas para que Perú pueda desarrollar una política económica a largo plazo como han hecho los chinos. O sea, para poder hacer eso habría que estudiar muy bien lo que han hecho los chinos y cómo. El tema de corrupción en China, sí. El tema de la corrupción en China, ¿cómo se maneja? O sea, que quienes han logrado, o sea, porque a ver, el tema aquí es que sí, Vladimir Cerrón, por ejemplo, que es el líder de Perú Libre, sí. Llega con este ideario, programa y todo este discurso, pero tiene unas condenas, ni siquiera acusaciones, condenas por corrupción brutales. El tipo ha sido gobernador regional y se ha levantado en peso un montón de cosas. Entonces, es igualito que el fujimorismo, solamente que de izquierda en cuanto a la mochila que trae de corrupción. Entonces, yo digo eso, ¿no? Porque eso queda fuera del discurso, porque obviamente los corruptos no lo admiten, ¿no?
Entonces, no van a decir, sí, somos como China, pero con corrupción. Me da curiosidad un poco cómo se maneja, si es A que hay ver, mucha, cuánto se permite y cómo se sanciona. la corrupción en cualquier sistema político es inevitable. Ujú. Siempre va a haber corrupción, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y normalmente es en la conjunción entre lo público y lo privado cuando la corrupción entra. De hecho, antes habías dicho una cosa muy interesante, ¿no? Dice, es que son muy liberales, muy libre mercado, pero luego bien que utilizan mafias en el poder. Es que, a ver, el mejor cliente que puede tener una empresa capitalista es la administración pública, el Estado. Y a través del Estado, una empresa capitalista puede conseguir una serie de favores legales que por sus propias fuerzas no conseguiría. Entonces, ahí se produce una dinámica muy particular, en la cual una empresa necesita al Estado y un Estado necesita a esa empresa para poder ambos conseguir unos fines determinados. Por una parte, los capitalistas y por otra parte, los funcionarios, la gente que trabaja en la burocracia, en la administración pública. Y por eso, pues la corrupción es inevitable. ¿Cómo se maneja en China? Pues mira, en China hay corrupción, como existe en todo el mundo. No hay una sola sociedad política sin corrupción, ni la ha habido ni la habrá. Eso que quede claro. Pero ¿cómo se maneja allí? Pues hombre, ahí pasa una cosa que no ocurre en Perú, que es que, y esto es muy heavy lo que voy a decir, pero a un corrupto que se demuestra que ha sido corrupto en China, le condenan a muerte. La sociedad peruana actual estaría en posibilidad de admitir que una persona que ha cometido desfalco o que ha robado dinero público o que ha estafado a contribuyentes, a trabajadores, a campesinos, etcétera, se le pudiera ejecutar. Una pregunta que lanzo, claro, es una pregunta muy dura la que estoy lanzando. Es decir, imaginemos, la sociedad peruana, si tuviera poder para hacerlo, podría condenar a la ejecución a los gerentes, tanto españoles como peruanos de Repsol, que han tolerado el derrame y no lo van a recoger. No, pero ¿sabes qué es lo más gracioso? Que quienes estarían, si tú vas a la calle, le pones un micrófono a la gente, los primeros que estarían de acuerdo en hacer eso, los primeros que te dirían sí, al político corrupto hay que darle pena de muerte, son los que votan por Keiko Fujimori. Ya, pero ¿y qué pasa si Keiko Fujimori es la corrupta? ¿Qué pasa No, si es uno de ellos el que ha robado? Es que Keiko Fujimori es la corrupta y todo el mundo Claro. lo sabe. Lo que pasa es que en contraposición al otro te dicen, no, lo que pasa es que esto es peor y ya salieron de esa discusión. Entonces sí le quieren dar pena de muerte al político, pero al del otro bando. O sea, porque hasta el día de hoy día, por ejemplo, este premier que han sacado, que duró 2 días, sí, mira, postuló con el partido de López Aliaga, que es un tipo del Opus Dei, célibe por opción, muy pegado a la iglesia, millonario, que quiere ser presidente y es muy, muy conservador. Este Valer, que ha sido su premier, entró al Congreso con él hace, nada, 6 meses. Es un tipo que se dice ser del Opus Dei y que el Opus Dei ha tenido que salir a decir que no, es de ellos. claro, para desdecirse, el Opus Dei, que es una institución muy polémica, tiene que quitarse paja de en medio, es normal. Claro, claro, pero a lo que voy es que mira, o sea, ese es el premier de este gobierno de izquierda fundamentalista. Es un tipo de derecha que durante toda esta campaña ha hecho, o sea, hizo campaña por Keiko Fujimori diciendo que Castillo, ya con Castillo presidente, diciendo que Castillo tiene que renunciar. O sea, es un mercenario absoluto, como son casi todos estos, ¿no? Entonces, se hace difícil un poco analizarlo desde algún discurso, porque una cosa es la corrupción cuando tú dices tienes un Estado y la corrupción, ¿no? Hay un libro peruano que se llama Historia de la corrupción en el Perú, que es increíble porque empiezas a leer y empieza desde que no existía el Perú y ya estábamos hablando de casos de corrupción. Entonces, sí. no parece algo que va derecho y se corrompe, sino algo que siempre estuvo torcido, ¿no? Y entonces, nosotros, más que un sistema que se corrompe, es un sistema muy corrupto que de vez en cuando funciona, ¿no? Eso es un poco, creo, lo que nos limita también a nosotros y nos deja en una especie de prisión constante. Y la verdad es que yo no creo que se vaya a solucionar. Tendremos que ver versiones distintas que nos permitan posibilidades distintas, ¿no? Sin duda. Y para cerrar eso, nomás, Santiago. Sí, porque mira, me estoy muriendo de tos y a lo mejor no quiero que la gente vea. Sí. Hasta ahí, eso. Muchas de esas soluciones, muchas de esas revoluciones, porque sé que tú también tienes un tema ahí,
el cambio en el mundo, todas estas causas igualitarias que la mayoría queremos que al final sea que la gente la pase bien y tenga las mismas oportunidades, no pasan necesariamente por el lenguaje inclusivo, el veganismo, poner a una persona trans en la portada de una revista de modas. No, porque además no les haces ningún favor a esa persona. Yo creo que la persona si debe destacar en algo es por méritos, por las obras que ha hecho, no por supuestamente lo que represente. Entonces, colocar a la gente por cuotas es en el fondo tratar a esas personas que están ahí por cuotas como si fuesen retrasados mentales, como si fuesen subnormales. Y eso no es, realmente eso no es tan inclusivo como la gente piensa. Es una forma de corrupción realmente. Incluso si es que están en un contexto de desigualdad donde se considera que hay que hacer algún tipo de acción afirmativa. O sea, sí, o sea, quiero decir, a ver, por supuesto que se le puede ayudar a una persona en una situación determinada, pues si tiene una discapacidad o algo, mediante becas o lo que sea. Pero si una persona, pongo por un caso, que está en silla de ruedas, ha demostrado por méritos propios llegar a un puesto determinado, esa persona tiene que estar en ese puesto, dirigiendo cualquier proyecto, lo que sea, pero no porque esté en una silla de ruedas, o no porque sea transexual, o no porque sea mujer, o no porque sea un enano, sino porque ha demostrado su valía personal. Porque si el que ha demostrado su valía personal es un hombre blanco, heterosexual, cristiano, pues también habrá que ponerle. Aquí la cuestión es que hemos llegado a un punto en que parece ser que estamos más, no sé cómo decirlo, estamos más obsesionados por compensar una minusvalía personal que en hacer que esa persona se sobreponga y esté por encima de su minusvalía. Que su minusvalía sea algo, bueno, minusvalía o condición particular, que tampoco tiene por qué ser una minusvalía. Es algo secundario. Es decir, tiene que ser secundario que una persona sea transexual, gay, mujer, o lo que sea. Lo que importa es que esa persona valga para un puesto y lo haga bien, a mi juicio. Claro. Y esto creo que debe ser una forma de entender la meritocracia de una manera saludable. Que hay que ayudar a determinadas personas en determinadas condiciones. Hombre, por ejemplo, existen becas para gente sin recursos. Por supuesto. ¿Es bueno que haya becas para gente sin recursos? Sin duda alguna. Ahora bien, ¿las becas a la gente sin recursos tiene que dar a todo aquel que no tenga recursos o tiene que demostrar algún tipo de mérito en el trabajo, en el estudio? Yo creo que lo segundo, a mi juicio. Y eso no implica estructurar un sistema educativo lo suficientemente socialista, por decirlo de alguna manera, para que todas las personas, independientemente de la estratificación social que tenga, pueda llegar a adquirir unos estudios universitarios determinados, por ejemplo, si quiere, o si no. El problema es que, claro, uno de los grandes logros de la educación universal, gratuita, entre comillas, porque se paga con impuestos, es que ha permitido a gente muy pobre salir de la pobreza. Con lo cual, la educación ha sido en muchas ocasiones la única herramienta que ha tenido un pobre para salir de la pobreza. Él, y sacar de la pobreza o a los suyos o incluso a su país, si ha llegado al poder, al gobierno. Pero eso hay que hacerlo de tal manera en que se incentive en esa gente el querer mejorar su situación y la de los demás mediante el esfuerzo. Y el problema es que no existe una medición del esfuerzo, digamos, coherente, lógica, que permita eso. Por lo menos en España ocurre. Ahora, por ejemplo, se van a cambiar las calificaciones en el sistema educativo español. Y ya el insuficiente o el suspenso se va a llamar el proceso de logro. Como países en vías de desarrollo. Claro, pero ¿cómo que proceso de logro? Que has sacado un 0. ¿Cómo puedes estar en proceso de logro si has sacado un 0, si has sacado un 1? Yo era muy mal estudiante en el instituto, muy malo. Me quedaban muchas asignaturas. Entre otras cosas porque el instituto me aburría muchísimo. Esto no se lo he contado a nadie que no sea de mi entorno, no es el primero. Bueno, pues he acabado con un postdoctorado en Argentina, pues escribiendo libros y tal, y con carrera y tal. Pero también hubo gente que me dijo, oye, estás yendo, no vas bien, estás más disperso que la hostia y encima yo vengo de familia humilde y encima no te enteras de cómo va el mundo. A mí no me regalaron, no me regalaron nunca ningún aprobado en el instituto. Me lo tuve que currar muchísimo. Y ahora, cuando le dices a una persona en proceso de logro, le estás tratando como si fuese tontito. Venga, que lo vas a conseguir. Has sacado un 0, pero lo vas a conseguir.
Y a lo mejor se lo está diciendo a un chico que se dedica en el aula a todo el rato a molestar a los compañeros y al profesor, a gritar y a liarla para no dar clase, porque no quiere. ¿Cómo vas a, qué clase de correctivo le vas a hacer a esa persona para que se encauce? Y hay algunos que no tienen encauce, pero a mí me encauzaron. Quiero decir, si no encauzas a una persona en una dirección en la que vea que se tiene que esforzar para conseguir cosas para sí y para los demás, poco puedes hacer. Por eso tampoco, o sea, yo creo que incluso diría que en materia educativa, porque estamos derivando la educación, lo peor que se puede hacer es que a una persona de origen humilde la tengas que aprobar por el mero hecho de ser humilde. Claro, claro. Es como que estas cosas no deberían ser obstáculos, pero tampoco virtudes, ¿no? Exactamente, O sea, exactamente. Lo has que resumido no mucho mejor que yo. Pero bueno, ahí está, para eso estamos en este trabajo en equipo, Santiago. No, claro, claro. Esa es la idea para la gente pero, que sigue. pero lo has captado, o sea, no puedes hacer, pero es que yo insisto en ello, sobre todo porque seguramente a mí me sigue mucha gente que es docente, que se dedica a la docencia, tanto en universidad como en bachillerato, y me lo dicen, lo pasan mal. O sea, hay gente que está dando clases y tiene depresión porque no puede acabar de dar una clase entera, porque tiene alumnos a los que no son capaces de controlar y ellos no tienen la suficiente capacidad institucional para poder sobreponerse. ¿Y qué les enseñan? Pedagogía y cosas así, buenrollistas de progresismo. Así no puedes educar a la gente. Es decir, no puedes valorar igual al que se porta mal que al que se porta bien. Y no puedes valorar igual al que saca un 0 que al que saca un 10. E incluso, si uno saca un 0 y luego saca un 10, pues evidentemente que hay que reconocerlo públicamente. Eso es fantástico. Claro. Pero hay que poner las bases para que eso ocurra. Y en un mundo en el que la gente no puede atender algo que dure más de 15 minutos y las clases duran 1 hora, ¿ves? Al final hemos vuelto al principio. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Pero hay esperanza, porque también hay gente que ve clases por YouTube. Así que esa gente ahí va sacando la cara. Pero sí, es poquito, pero vamos viendo, pues Santiago, ya nos tocará un otro futuro que discutir más adelante seguramente. Te agradezco mucho por estar en el podcast. Voy a cortar la grabación aquí y nada, pues un abrazo. Un abrazo y gracias, muy amable.